entendido que los programas humorísticos siempre tratarán de ese género, al igual que una película, o una serie, siempre tendrán un género principal la cual describa más el programa. En este caso, el programa más popular e humorístico del que vamos a hablar, será El Chavo del Ocho. Como dije, siempre los programas tendrán su propio género la cual describa perfectamente de lo que trata. Pero hasta el mejor programa humorístico y popular, tienen cosas oscuras y secretos que hasta el día de hoy sabemos ciertas partes. La mayor parte de los secretos y cosas ocurridas tras el set de grabación solo lo saben los mismos actores y el estudio completo que trabajó en el programa. Y de ese es el tema de hoy, vengo a contarles esa oportunidad que tuve que saber, uno de los oscuros secretos que pude saber del programa El Chavo del Ocho. Creepypasta, El Chavo del Ocho. El episodio clonado. Primero ante todo, les contaré un poco de mí, para que vayan poco a poco entendiendo más la historia. Mi nombre es Álvaro Izaguirre, vivía en la Ciudad de México, con 24 años de edad. Bueno, todo comenzó en una tarde hace unos años, más específico en el año 2005, donde tenía que acompañar a mi padre a comprar algo en una tienda de antigüedades. Estando ahí, mientras explorábamos el fascinante mundo de los objetos viejos, mi papá y yo nos sumergimos en una conversación ligera y humorística. Recordaron momentos graciosos del programa El Chavo del Ocho, riéndonos a carcajadas de las travesuras del Chavo, Don Ramón y la Chilindrina. Luego fue donde le pregunto sobre si habían episodios la cual se terminaron cancelando. Y sí, mi padre mencionó episodios que originalmente estaban planeados de manera diferente, pero se cambiaron por ideas más cómicas. La madre de la Chilindrina, el origen del nombre del Chavo, y otros detalles curiosos hicieron que la visita a la tienda se convirtiera en una lección de historia del entretenimiento. Pero se preguntarán, ¿cómo es que mi padre sabe todo eso? Pues hace varios meses atrás, él me había contado que él había conocido al famoso Enrique Segoviano, la cual era su mejor amigo. Por esa razón mi padre conocía muchas cosas que pasaron en el elenco del Chavo del Ocho, pues Enrique Segoviano le contaba a mi padre, es más, hasta un día mi padre le dio algunas ideas para episodios, y terminó siendo un éxito, como el episodio La Fuente de los Deseos. Regresando al presente, por curiosidad, le pregunté a mi padre si aparte de ideas de episodios descartados, si hubo algún episodio inusual que destacara por su humor, pero también que causara un poco de terror. Fue ahí donde mi padre con una mirada enigmática, admitió que sí existía un episodio turbio que nunca llegó a transmitirse. La vez que se grabó un episodio, donde Roberto Gómez Bolaños no interpretó al Chavo del Ocho. Resulta que Roberto Gómez Bolaños, el querido Chavo del Ocho, sufrió un accidente y no pudo actuar en un episodio. En ese tiempo ya estaban transmitiendo el episodio de los churros de Doña Florinda, entre los años 70 y 80. Roberto Gómez Bolaños, usualmente tiempo después transmitía variantes de episodios con el mismo tema, la misma historia, con los mismos actores. Tal es el caso con los episodios de Las Aguas Frescas de 1974, 1977 y el de 1984 en el programa Chespirito. Claro que lo único diferente eran algunos actores que cambiaban, por ejemplo Kiko fue reemplazado por la Popis en los episodios de los años 80, o Don Ramón por la abuela de la Chilindrina. La cual este episodio se trataba de lo mismo, sería una variante más y segunda parte del episodio de Las Aguas Frescas, en el año 1977. Pero ese día de la grabación, Roberto Gómez Bolaños no había llegado, extrañamente, ya que él siempre solía llegar primero. Luego uno de los actores, fue informado que Roberto sufrió un accidente, la cual se tuvo que postergar ese día de grabación. Pero Segoviano, para no interrumpir la producción, recurrió a buscar a alguien que pueda interpretar al Chavo. Fue ahí donde en unos oscuros callejones de una ciudad desconocida, vivía un hombre llamado Víctor Sombras Montoya, un delincuente que, por azares del destino, se encontró con la oportunidad de cambiar su vida, al menos temporalmente. Un día, mientras evitaba a la policía, Víctor se topó con Enrique Segoviano, la cual se sorprendió, ya que Víctor tenía el rostro perfecto para interpretar al Chavo. Su rostro era muy similar a la de Roberto, por lo que le propuso la idea de interpretar al Chavo. Víctor, intrigado por la idea de ocultar su identidad tras la máscara del Chavo, aumentó el desafío.
A cambio Segoviano le prometió protección temporal y una suma de dinero. Transformado en el querido personaje, Víctor se adentra en el mundo de la vecindad, interpretando las travesuras y ocurrencias del Chavo del Ocho. Nadie más sabía la identidad de Víctor, pero se parecía mucho a Roberto Gómez Bolaños, la cual fue la razón principal que Segoviano lo contrató a sus espaldas. Pero no podía hacerlo a espaldas de los demás actores, por lo que obligadamente tuvo que decírselos. Los actores lo conocieron, claro que, algunos no estaban satisfechos con eso, por ejemplo Florinda Meza, Carlos Villagrán, María Antonieta y Angelines Fernández, tenían una cara de disgusto la cual Enrique ignoró. Pero aún así, aceptaron en hacer el episodio. Al principio de las grabaciones todo iba normal, Víctor dándole vida al Chavo, pero a diferencia que su voz para hacer al Chavo, era muy exagerada. Cosa que María Antonieta se negaba poco a poco en actuar junto a él. Por lo que en la parte donde la Chilindrina y el Chavo estaban interactuando, María Antonieta deja de actuar y le dice a Segoviano que hablaría con él en privado ahora mismo. Víctor no podía más, se cansaba que todos lo miraban con desprecio, como si ellos sabían de su verdadera identidad. Embriagado por el poder momentáneo, amenazó a los actores y al equipo de producción, exigiendo más beneficios y sembrando el caos en el set. Su descontrol llegó a un punto donde Don Ramón, la Chilindrina y el profesor Girafales, se sintieron amenazados. Mientras la cámara aún seguía grabando, Víctor discute fuertemente con Rubén Aguirre y Ramón Valdés, ya que empezó a insultarlos a ellos dos con una rabia increíble. El episodio que grabó fue extraño y perturbador, pero Segoviano, consciente de la situación, decidió despedir a Víctor, y no transmitir el episodio. Víctor, al enterarse de la decisión, juró venganza y desapareció de la vida de la vecindad y de todos los demás quienes estaban en el set de producción. Roberto, enterado de lo que pasó, habló seriamente con Enrique Segoviano, donde quedaron en un acuerdo donde Roberto, o cualquier otro actor que sufra un accidente, siempre volverá a actuar con su característico personaje, a no ser de que el mismo actor decida si tendrá un reemplazo o no. Después de horas de conversación, Segoviano quedó muy arrepentido, donde al día siguiente, se disculpó con todos en el elenco, y que tomaría cartas en el asunto. Entonces Segoviano siguió como director del programa, Roberto un par de meses después se recuperó, y todo volvió a la normalidad. Roberto se negó a ver el episodio, ya que no quería mirar algo que pudo haber arruinado el programa entero, ver a sus amigos con sus mismos personajes asustados en un programa donde no debería ser así, y tampoco quería ver a alguien, en este caso el Chavo, amenazando a todos en la vecindad. El episodio fue llamado el episodio clonado, donde fue ocultado por el mismo Roberto y Enrique Segoviano. Pero años después, Víctor Sombras Montoya resurgió, obsesionado con encontrar la cinta perdida de aquel episodio prohibido. Creyendo que su interpretación podría ser su boleto a la fama, inició una búsqueda implacable, amenazando a quienes pudieran tener información, y llevándose consigo el título de episodio clonado como una sombra en la historia del Chavo del Ocho. Enrique Segoviano fue detenido al confesar que mantuvo a un delincuente en busca dentro del elenco del Chavo del Ocho, pero días después pude ser liberado, al confesar toda la verdad. La historia de Víctor Sombras Montoya se convirtió en una leyenda urbana en el mundo del entretenimiento, recordándonos que incluso detrás de la comedia más inocente, puede esconderse una sombra de oscuridad. Mi papá al contarme todo lo que pasó, me llené de curiosidad de ver el episodio, pero dijo que lo haría una vez, ya que le había prometido a Segoviano que no dejaría que nadie más la viera. Pero mi padre confiaba en mí, así que me dijo que lo veríamos al llegar a casa. Cuando llegamos a casa, mientras mi padre servía la cena, yo estuve buscando el VHS que tenía guardado en una habitación de la casa que teníamos cosas guardadas. Y fue ahí donde encontré un VHS bien empaquetado, con cintas alrededor. Sabía que ese era el VHS del episodio clonado del Chavo, pues mi padre así me lo explicó que así estaba guardado. En fin, cuando fui al comedor, mi padre puso el VHS en reproducción y fue ahí donde nos pusimos a ver el episodio. El episodio comenzaba con la intro del Chavo, pero a comparación que esta vez hicieron una escena en la parte donde presentaban al Chavo, cambiando el nombre de Roberto a Víctor. Una vez acabado la intro, empieza el episodio. El terror cada vez era más fuerte, pues se notaba la inquietud que estaban los demás actores, pues Víctor no actuaba muy bien que digamos, exageraba la voz del Chavo, que cada vez que lo hacía, el rostro de María Antonieta y Carlos Villagrán más se notaba su incomodidad.
Fue hasta que la Chilindrina no pude contenerse más, y tuvo que salir de pantalla para hablar con Enrique, pues Víctor cada vez dejaba de interpretar al Chavo, y su voz real cada vez aparecía. Enojado, Víctor no se pudo contener, y empezó la discusión. El camarógrafo no dejaba de grabar, sabía que era una evidencia si algo pasaba, pero Víctor no se dio cuenta, hasta que se lanzó a Ramón Valdés. Intentando separarlos, Víctor se dio cuenta que aún estaban grabando, y las cosas empeoraron. Víctor empezó a insultar, a decir groserías a los actores, porque no apreciaban el esfuerzo que él estaba haciendo para ser mejor que Roberto Gómez Bolaños. Lo decía varias veces, que un hombre que trabajaba en producción empezó a llamar a la policía. Víctor, desesperado, fue directamente hacia la cámara, y dijo lo siguiente: nadie va a poder sacar esto a la luz, juro que nadie más verá este programa, acabaré con sus carreras, sus vidas, nadie me conoce, tengo contactos que se encargarán de vigilar y si es posible, matar a quien logre ver esta cinta. Y luego Víctor salió de pantalla lleno de sangre de los golpes que había recibido por atacar a Ramón Valdés, dejándome una imagen muy aterradora del Chavo. Mi papá cuenta que luego de eso, Víctor desapareció, nadie más lo encontró, y cuando llegó la policía al elenco, Víctor se encontraba lejos de ahí. De pronto, las energías se fue, causando un apagón en la casa. Asustado, no quise levantarme, mi padre dijo que tal vez un fusible se quemó, y fue a investigar, dejándome solo en su habitación. Mientras papá bajaba las escaleras, sentía que algo me acechaba, sentía que alguien estaba vigilándome. Y cuando decidí ir abajo, mi padre estaba ahí mirando a la ventana de afuera, y me dijo lo siguiente: creo que alguien estaba afuera. Y cuando dijo eso, escuché la puerta, y era mi madre. Me había dado un gran susto, mi papá igual estaba un poco asustado después de ver ese episodio inédito del Chavo, y que se apagaran las luces accidentalmente. Pues mi papá salió a ver el interruptor y sí, un pequeño cable se había quemado. Por suerte mi padre tenía contactos para poder arreglar eso lo antes posible. Esa noche no podía dormir, esa imagen del Chavo ensangrentado frente a la cámara con ese rostro de un psicópata, no me dejaba de aparecer en mi mente. Y las preguntas tampoco no dejaban dormir, sobre si algún día ese hombre volvería, pues jamás lo atraparon, nadie supo nada de él. Pasaron algunos días desde que vimos el episodio, donde me había puesto a leer en mi habitación. Mis padres se habían ido de viaje por trabajo, y me dejaron a cargo la casa hasta que ellos regresaran durante 2 días. Fue cuando me dio hambre y decidí ir a la cocina a prepararme algo de cenar. Mientras tanto decidí encender el televisor, y cuando lo hice, escuché unos golpes en la puerta. Pregunté sobre quién era, pero nadie contestaba. Decidí abrir la puerta, y no había nadie más que el viento fuerte, avisando que habría una tormenta pronto. Creí que eran niños bromistas, pues al fondo veía a muchos chicos y niños corriendo y jugando por ahí. Pasaron unos 20 minutos, había apagado todas las luces del primer piso y me quedé en mi habitación que era en el segundo piso. Entonces me puse mis audífonos y empecé a escuchar música y a dormir. Me había despertado, pues ya quería sacarme los audífonos, así que apagué el iPod, pero cuando miré hacia la puerta, vi una cabeza que se había asomado por ahí y se escondió rápidamente. Mi corazón empezaba a latir muy fuerte, me había quedado helado, pues ese tipo no era mi padre, pude notar que tenía pelo largo y sucio, por lo que eso me lo confirma. No tenía un teléfono cerca mío, la única manera de llamar a la policía era bajar al primer piso. Pero tenía tanto miedo por no saber quién estaba en mi casa. No tuve remedio, agarré una linterna y un palo de escoba que tenía en mi habitación. Lentamente abrí la puerta y miré hacia los costados. Cuando empecé a bajar las escaleras, vi a lo lejos una sombra familiar, pues había un tipo con una gorra muy conocida. Llegué a la conclusión de que si era él, una de mis mayores pesadillas estaba en mi casa y quería matarme. Entonces empezó a correr hacia mí, yo rápidamente subí y me encerré en mi habitación. Fue ahí donde el tipo empezó a golpear la puerta, y tuve que empezar a agarrar valentía para poder acabar con él. Pero después, un rayo cayó en la casa, haciendo que la luz se vaya, y la oscuridad llegara a nosotros. La puerta de pronto se abrió y lo único que vi, fue al mismo Víctor Sombras Montoya, con una gorra del personaje del Chavo del 8 y unas llaves. Su mirada significaba más de 1000 palabras que significaban la muerte ante mí. Luego Víctor poco a poco se acerca a mí, con una navaja en la mano, y lo único que hizo, fue arrastrarme en la oscuridad.
Intenté gritar y defenderme, pero él era más fuerte que yo, que cuando tuve la oportunidad de empujarlo y escapar, él solo clavó la navaja en mi espalda. Ya no tenía fuerzas, por lo que gritar ya no servía de nada. Solo sentía el dolor que él estaba ocasionando en mi cuerpo, mientras no paraba de llorar y sangrar, hasta quedar inconsciente. Cuando desperté, vi a mis padres delante mío, lamentándose. Tenía vendas en las manos y brazos, y sentía que las tenía en el cuello y algo que cubría mi cabeza. Casi no podía moverme, sentía mucho dolor al tratar de hacerlo, y fue ahí donde me revisaron los doctores rápidamente. Tiempo después, logré recuperarme. Bueno, no del todo, tenía heridas permanentes, cicatrices por todos lados, y lo que es peor, una pierna rota. Mi cara estaba casi deforme, pues también ese tipo me había arrancado un pedazo de mi piel con la navaja. ¿Qué tan enfermo se puede volver una persona así, para poder hacerme todo esto? Por una cinta, que significaba la verdad y la humillación de ese tipo. Pues mientras más pasaba el tiempo, Víctor cada vez perdía la cordura. Y lo que es peor, que no tuve nada que ver en todo esto. Mis padres quedaron arrepentidos de haberme dejado solo, pues estuve un buen tiempo internado. Pero apenas reaccioné, la policía llegó al hospital para hacerme un interrogatorio. Le conté la verdad, aunque tal vez no me crean, pero sí consideraron todo lo que dije. Pues era algo complicado, pues tras muchos años de persecución a Víctor, jamás lo encontraron desde que lo vieron en el set de grabación del programa del Chavo, y la policía al no saber nada de él durante muchísimos años, lo dieron por muerto. Es increíble, exclamé. No puedo creer que dejaran el caso, le dieran por muerto, y gracias a eso, ese tipo psicópata me dejó traumado y peor aún, con cicatrices, y con discapacidad de no poder caminar bien jamás. Y no fue lo único que hizo, se robó algunas cosas de la casa, y lo principal, su cinta que tanto busco. Víctor cumplió una parte de su venganza, que no terminará hasta cumplirla por completo, ya sea matándome de verdad, asesinando a mis padres, o a los actores del programa y Chespirito. Cuando pasó el tiempo, ya en la actualidad, Víctor fue visto en las noticias escapando. Al parecer ya no le importa nada, solo mata a personas por gusto. Aunque haya cumplido con tener esa cinta, aún así siempre va a querer más. Y sé que él puede volver a mí, ya que sabe mi casa, sabe de mí, pues estuvo vigilándonos por varios días, y no sé cómo es que supo que teníamos lo que él quería. Y al parecer su siguiente víctima es Enrique Segoviano, pues hasta ahora no sabemos cómo es que murieron algunos del elenco del Chavo, pues tal vez Víctor esté involucrado en sus muertes. Lo esperaré si viene, pues ya no me importa morir, ya no podré hacer lo que más me gusta, todo por culpa de un enfermo que solo quiere cumplir venganza, pero injusto por involucrar personas que no tienen nada que ver. Dejándome una gran herida en todo de lo que resta de mi vida.